Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Existen religiones o sectas muy aterradoras que juegan con el destino y voluntades de quienes piensan y desean alcanzar el máximo poder espiritual. Estas personas, sin saberlo, tocan poderes inimaginables, en donde alteran el orden de las cosas y parte de la naturaleza, haciendo ritos con mujeres y animales, particularmente con cabras, perros, puercos y burros. Esto con el único fin de traer de regreso a sus gobernantes de las sombras. Allí, en días paganos y zonas oscuras, procrean a un descendiente, el cual se incuba y viene a la vida en un periodo de gestación sumamente corto y de rápido desarrollo con poder, inteligencia y fuerza descomunal. Y este es de aspecto horrible y repugnante, pues las mujeres tienen que dar a luz en cierta y misteriosa noche del calendario lunar pagano, en pleno bosque, con el fin de que el alumbramiento o parto de estas bestias no sea obstruido por alguna persona ajena a esto. Querían un hijo y Satanás les mandó una bestia. Auténtico relato de un pacto con el innombrable. Cuenta mi historia que en un pueblito del estado de Guanajuato, allí llamado Uriangato, vivía un campesino llamado Ramón Sánchez, el cual poseía una pequeña parcela en donde cultivaba maíz y frijol. Una tarde en que este campesino regresaba montado en su mula, después de una dura jornada, a su paso miró a una mujer muy hermosa, la cual estaba lavando en un pozo, y allí se prometió que la haría su esposa a cualquier costo. Por su parte, María era una joven de belleza indígena, de piel bronceada, y su lindo rostro había cautivado al campesino, quien desde ese día empezó a visitarla. De hecho, le daba cuanto regalo estuviera a su alcance. María era la menor de 5 hermanos, todos criados entre la pobreza y hambre. Eran de costumbres muy arraigadas y sin estudios. Los padres, al saber que Ramón la quería como esposa, pensaron en el futuro de su hija, para así sacarla de aquella miseria. Por eso no dudaron en dar el consentimiento para que el campesino la tomara como su mujer. Un mes después, en el pueblo hubo fiesta, pues quién sabe cómo le hizo, pero el campesino logró casarse con María. Todo fue borrachera y felicidad, sin imaginar siquiera lo que el destino les estaba deparando. Ramón ya era un hombre muy maduro, uno que anhelaba tener hijos, y creía que María se los daría. Todas las noches le rogaba a Dios que les diera la dicha de tener un solo hijo, y así este hombre no moriría sin lograr ser padre. Pasaron los días, meses y años, y eso jamás sucedió. La desdicha terminó por convertirlo en un tipo de carácter agrio, uno muy lleno de amargura, uno que se refugiaba en las cantinas y siempre culpaba a su mujer de sus males. Este miserable hombre se pasaba los días ahogando sus penas con alcohol y de noche regresaba a su casa para golpear a su esposa, reprochándole que no servía para nada, además de gritarle que su mula era más inteligente que ella. María con abnegación aceptaba lo que con golpes aquel hombre le decía, porque en el fondo de las cosas y a pesar de la diferencia de edades, ella lo amaba y solo lloraba su desdicha, sin imaginar lo que vendría después. Una noche que el campesino estaba en la cantina, un desconocido lo miró y le soltó una sonora carcajada.
Don Ramón, creyendo que se reía de él, sacó su machete y lo enfrentó, pero después lamentaría su osadía, pues ese sujeto de un golpe lo aventó y éste cayó desmayado. Como pudo se paró y dando pasos tambaleantes abandonó la cantina, pues se sentía humillado y en ese momento alguien tenía que pagar por aquella ofensa. Pensaba que su esposa era la culpable de su orgullo herido y debía de recibir su merecido. De inmediato se dirigió en su burro, la sangre le ardía en sus venas y deseaba llegar pronto a su casa para castigar a su mujer. Pero cuando quiso montar a la bestia resbaló y se estrelló en el piso, y al verse en aquel estado de embriaguez, brotaron de sus labios las maldiciones. El burro, al escucharlo, huyó despavorido, abandonando al infeliz hombre a su suerte, y se perdió para siempre. Ramón, hasta ese entonces, comprendió que su error era este, pues ahora tendría que recorrer varios kilómetros a pie para llegar a su casa, puesto que el burro se había escapado. Así que, sin tener más remedio, empezó a caminar torpemente por un camino que servía de atajo, uno pegado al cerro. La noche se tornaba tenebrosa, pues aunque había luna llena, ésta se escondía entre las nubes negras, haciendo más tétrico el escenario. El indio guarachudo se sentía tan miserable por no tener descendencia, tanto que en su mente se alojaba la idea de pactar con el Señor de las Tinieblas, ya que su abuelo en sus tiempos lo hizo, y realizó un trato con el diablo, y éste le dio riquezas, unas que desaparecieron de la noche a la mañana junto con el viejo, y de ellos jamás se supo nada. De pronto se estremeció cuando estos oscuros pensamientos invadieron su cabeza por completo, y por temor lo olvidó en ese momento. La falta de alcohol en su sangre le despertó el miedo de Ramón. Entonces le pareció escuchar pasos. Era como si alguien lo quisiera espantar, y éste se acercaba por la vereda. Cualquiera que anduviera por ese solitario camino a esas altas horas de la madrugada estaría aterrorizado. Eso fue lo que pensó en voz alta, para darse valor. De pronto, inesperadamente, de nuevo los negros pensamientos taladraron su mente. Creía que era el momento de invocar al ser, al maligno, al demonio de la oscuridad, ese que aseguraban que cumplía cualquier deseo. Esto para que le concediera la dicha y fortuna de tener un hijo, y este ser se llamaba Satanás, el amo y rey del engaño. Cuando el guarachudo llegó a lo más alto de un cerro, se arrodilló y exclamó estas palabras: «Oh Señor de los infiernos, oh glorioso Satanás, invoco tu presencia, porque quiero que me ayudes a tener un niño, a cualquier precio. Si quieres, te ofrezco el alma de mi esposa, la de mi burro, o si lo prefieres la mía si es que es necesario». Cuentan que esto lo dijo con una voz segura. Se cree que en los ranchos, en donde todo acto trae consecuencias, es posible que esto suceda, ya que el poder de la mente y las palabras es inmenso, y aquella noche se confirmaría que ese dicho tiene algo de verdad, pues minutos después, una criatura horrenda brotó de entre la oscuridad, llamando al campesino por su nombre. Al verlo, Ramón sintió que las piernas le flaqueaban y el terror lo invadía. No podía creer lo que sus ojos miraban. Allí estaba una horripilante figura como salida de entre las sombras, con una sonrisa diabólico, y estaba ahora frente a él. Fue tanta la impresión del campesino que allí lo abandonaron sus sentidos y luego ya no supo nada de él. Y era el otro día cuando el campesino regresó al mundo real. De hecho, estaba en su cama, pero no sabía cómo es que había llegado hasta su casa. A su lado se encontraba su mujer, que le sonreía. Aquella escena le hizo recordar la mañana siguiente de su boda.
Resulta que mientras el hombre andaba de parranda, a la casa llegó un charro totalmente vestido de negro, el cual le trajo un regalo a la mujer que consistía en carne de cerdo seca y un platillo hecho con sangre, el cual sabía exquisito, y dicen que el charro le indicó que se lo comiera, que de hecho era un regalo atrasado de bodas, y que serviría como para hacer todo lo que ella quisiera y deseara. De hecho, es lo mejor que hubiera probado en su vida, tanto que al comerlo le daría la única oportunidad de pedir todo lo que anhelara. Bueno, ¿y qué fue lo que pediste? En tono de burla le preguntó el campesino a su mujer. Ella contestó que pidió poder darle un hijo para que se cumpliera el sueño del marido. Pero éste respondió sarcásticamente y burlón: «Estás bien loca, mujer. La verdad, eso que dices es mentira. Yo no mandé a nadie con ningún regalo, y si lo hice ni me acuerdo. Es más, aún pregunto cómo me vine a dar así al jacal, si ni siquiera sé cómo llegué hasta acá porque se me perdió el burro. Es más, no sé ni quién me trajo». Fue allí que la esposa del campesino ya no le alcanzó a decir nada más, pues se dio cuenta que su esposo roncaba como un burro y no logró escuchar toda la historia. El siguiente viernes regresó la visita, porque se escuchaba el trotar de un burro, pero curiosamente, este estaba solo, y de hecho nadie venía arriándolo. El marido se perdió por 3 días, y ya no quería trabajar. De hecho, el burro andaba por allí sin comer y descuidado, aquel que había perdido. El tiempo siguió su curso, y María era visitada por un burro negro, el cual en su lomo le traía regalos y alimentos. Era como si éste leyera su mente, ya que este animal en una ocasión le dio una moneda de oro para que comprara maíz y comida, y allí la mujer descubrió que algo no cuadraba. Extrañamente, después de unos meses, la María por fin quedó embarazada. Ahora el más grande sueño del esposo estaba por realizarse. Meses después, un bebé llegó a ese hogar, y este era un varoncito de tez blanca y de una hermosura envidiable. La madre, a la primera semana de querer amamantarlo, se dio cuenta de que su hijo tenía dientes y que repudiaba la leche. Por eso, ningún alimento le servía. Le dieron fruta, queso y más, pero ninguna cosa alimentaba al bebé. Ramón, por su parte, estaba feliz de tener a su hijo, así que dejó de tomar y se dedicó a trabajar. Y en una ocasión, cuando quiso tomar al niño pequeño en sus brazos para darle su mamila, esa noche éste se volteó, y al mirarlo, tenía una forma siniestra, como si le deseara la muerte. Fue entonces que se percató que algo no andaba bien, pues los ojos de aquella criatura eran rojos, y en vez de dientes tenía colmillos, unos que parecían de animal. Además comprobó que su hijo en nada se le parecía a él, más bien tenía muchos rasgos físicos, pero los de su compadre. El hombre se llenó de rabia, desenfundó su machete y acabó con la vida de la María en segundos. Esto porque supuestamente ella lo engañó con su compadre, y sólo así lavaría aquella afrenta. Ya nada importaba, y estaba tan furioso que también pensaba en acabar con ese niño, aquel que tenía la culpa de sus males, ya que nadie más se burlaría de él. Fue en ese momento que de atrás de él una extraña voz hizo presente y le exclamó: «Detente, maldito. Mi niño no tiene la culpa de que tú seas un burro. De hecho, eres más burro que un animal. ¿Qué acaso no era lo que tú pedías? Y hasta me ofreciste aquella noche el alma de tu mujer, la de tu burro y la tuya. De esas 3, ya nada más me falta la tuya», exclamó un demonio con una voz tenebrosa. El indígena no lo podía creer. Al buscar entre la oscuridad de dónde venía esa voz, con horror descubrió que ésta era de su burro, el cual caminaba en 2 patas
y hablaba como si fuera un humano. Ante él emanó una horrenda criatura, una de ojos azules como el mar, con una pata de burro y la otra de cabra. Entonces se dio cuenta que ese extraño animal era el padre del pequeño. Este ser demoníaco le leyó la mente y nuevamente le dijo en voz alta: «Así es, amigo, ese es mi hijo. Como verás, tú no sirves para engendrar nada, así que el diablo sintió lástima por ti y te dio a una de sus bestias para que la criaras como si fuera tu hijo. Solo que al perder el control y al matar a su madre, desataste su furia. Ahora tú correrás la misma suerte». Don Ramón, al escuchar aquellas palabras y al saber que estaba perdido, salió corriendo para esconderse en la iglesia del pueblo, donde le contó todo al párroco de cómo pasó y lo que miró. Lamentablemente su vida ya no fue igual. A él, por su problema de razonamiento y porque estaba loco, no lo pudieron procesar por el homicidio de su mujer y se la pasó viviendo en las afueras de la iglesia, sin sentido y sin razón. Cuentan que una noche, a eso de las 3 de la madrugada, sintió que algo se arrastraba por el piso e imaginó que se trataba de un perro. Al levantar la mirada con horror descubrió que era esa aberración, aquella que había tenido su esposa con el diablo, y que este niño, cuando se asomó, le entregó su machete para que cumpliera con su trato y lo terminara. Así que, sin pensarlo más y para dejar de sufrir, el campesino tomó el machete y se arrebató la vida. De esta manera, el trato estaba ya cerrada y ambas partes habían pagado con su vida la osadía de pactar con él, con el ser atrapaalmas, con el rey de la mentira, con quien había empeñado su alma, y éste la arrastró a lo más oscuro de los infiernos, donde sin saberlo y al pactar ya estaba muerto desde antes. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Úrsula Pérez Bravo. El demonio en una botella. El tequila es una bebida de origen ancestral 100% mexicano que se produce solo en el país desde 1538 y que toma el nombre de la región donde nació, como es Tequila, Jalisco, México. Pero esto fue gracias a doña Edenira y al diablo, o así lo cuenta la leyenda. Resulta que en el pueblo de Tequila, Jalisco, vivía un hacendado de nombre Mariano Altamira, quien estaba casado con la bella señora Edenira Guerrero. Este señor era un clásico mujeriego y tenía muchos amores en ese pueblo. Era un señor inmensamente rico, con muchos bienes, alto, guapo. Tenía ya 30 años de casado con Edenira, pero a pesar de que la amaba, estaba aburrido de ella. Siempre renegaba que aún podía conquistar a otras mujeres, pero el problema era su esposa. Prácticamente le estorbaba. Cómo quisiera que el diablo se llevara a mi esposa, así nadie me estorbara para enamorar a otra joven. Esas palabras hicieron efecto, y detrás de unos agaves salió un señor vestido con unas finas ropas que escuchó su petición. Le exclamó que si eso quería lo tendría, que por el alma de su esposa le daría salud, vida eterna y mujeres. El hacendado lo pensó mucho. Por una parte, amaba a su esposa, pues estaban ya juntos por 30 años. Pero estaba aburrido de estar como perro a su lado. Ella era vieja, y eso no le permitía más conquistas al rufián esposo. El diablo podía hacer eso y más, pues no tiene límites ni imposibles. Solo se puso fecha y dijo que después de cumplir su parte, le daría al malvado hombre todo lo que pedía. Por fin se llegó el día. El hacendado estaba raro. Se paró temprano,
se bañó y le dio un beso en la frente a su esposa, cosa que nunca hacía. Y ella de inmediato supo que algo estaba mal. Toda la tarde, el esposo se frotaba las manos. Estaba nervioso y no encontraba la forma de salir de casa, pues faltaba poco para la hora pactada con el diablo. Mariano le dijo a su mujer: «Amor, iré al médico, me siento mal. Ya tengo un mes que el medicamento me cae mal. Regreso más tarde». Ella se asustó y le recordó que faltaban 10 minutos para la medianoche y que era peligroso. Él se excusó que regresaría rápido. La señora sentía algo malo y, como presintiendo lo peor, sacó su Biblia y se puso a rezar. Ella era fiel creyente de la Virgen de Fátima y otros santos, y no se durmió hasta saber de su marido. De repente, justo a la medianoche, tocaron la puerta 3 veces. Pensando que era su esposo, abrió apresurada la puerta y quedó helada al mirar que no era Mariano, sino un hombre alto, delgado, de unos ojos rojos, y traía una larga cola. «¿Quién es usted?», exclamó Edenira. Él contestó: «Soy el diablo y vengo por mi pago, tu alma». Ya era muy tarde para cerrar la puerta. El diablo entró, se quitó el sombrero y de su cabeza emanaron unos puntiagudos cuernos, y ante la luz de las velas dejó ver su grotesca mirada. El diablo le confesó todo antes de llevarse su alma, cómo fue que su propio marido pactó con él para quitarla del camino, a cambio de salud, suerte para las mujeres y una juventud eterna, porque ya estaba harto de su vieja mujer y creía que merecía una mujer joven a su lado. La señora soltó el llanto al verse entregada por quien creyó que era su compañero de vida. Edenira suplicó por su alma. Quería que el diablo la perdonara, ya que ella jamás había pactado con él y tampoco le debía nada. El diablo se reía de esta pobre mujer. Le dijo que fuera por sus cosas, que de esa no se salvaría y que de nada le servían los rezos, súplicas y sollozos. La señora se limpió el llanto, miró al diablo a los ojos y le dijo: «Señor Satanás, quiero que me demuestre su poder. Quiero saber si es verdad lo que dicen de usted. He escuchado hablar que tiene la facilidad de entrar en cualquier lado y de salir donde menos lo imaginas». El diablo, muy orgulloso y elevándose, admitió que era verdad, que no había lugar del que no saliera, así como casas, cuevas, iglesias, etc. «Si en verdad eres lo que dices, quiero verlo con mis propios ojos». El diablo aceptó, y ella pidió ir 10 minutos a su recámara. Después le pondría un reto, y tendría que salir del fondo de ese misterioso lugar. Lo primero que hizo la señora fue rezar a los ángeles y santos para que su plan funcionara. Después de unos minutos, regresó con una botella que, por cierto, fue la primera que mandó a hacer en el estado, y esta traía grabado su nombre. Ella exclamó: «Si en verdad eres el innombrable todopoderoso, quiero que entres al interior de esta botella después de que la tape y salgas de ella como si nada, aunque la verdad lo dudo». El diablo a carcajadas aceptó el reto. Esa era la primera botella de cristal hecha en esa época, y fue mandada a hacer especialmente para la señora. De inmediato se introdujo en ella el diablo y replicó: «Si no logro salir de esta botella, te perdonaré la vida. También dejaré a tu marido a tu lado tan fiel como un perro, y no arrastraré tu alma al infierno». Este ser elevó sus alas y brincó para escapar, pero increíblemente no podía elevarse. Lo intentó una y otra vez, no podía salir ni siquiera volar. Eso era algo que nunca había pasado.
Exhausto y fatigado, pero con rabia, se dio por vencido. Aceptó su derrota, diciéndole que lo dejara salir, que ella ganaba. Después de destapar la botella, salió como si nada. Extrañado, el demonio le preguntó que cuál era el secreto, pues jamás le había pasado eso, ya que no había nada que lo detuviera, menos una simple botella. Te lo diré, pero te marcharás inmediatamente de mi casa. Esta botella que mandé a hacer especialmente es para guardar agua bendita, pero noté que el aroma, el sabor y la humedad perduran por décadas. Aparte, el corcho con el que tapé la botella lo uso para separar las páginas de mi Biblia para no perder las hojas. El demonio cumplió su palabra y salió de ahí muy molesto. En el camino de regreso se topó a Mariano, quien estaba feliz porque el diablo le quitaría a su mujer. Satanás, al ver a ese miserable hombre, lo convirtió en un perro negro y le ordenó que fuera fiel a su amo eternamente. El perro se revolcó, pero nada más pudo hacer. Era su castigo por ser un despreciable esposo. Cuentan que la señora quedó pensativa de esa experiencia, y al comprender que su botella era perfecta para atrapar al diablo, la convirtió en una auténtica y real botella para un licor llamado tequila, que se hizo muy popular a nivel mundial. Y es por eso que si al día de hoy escuchas la frase de que el diablo está en el alcohol o que vive en una botella, que no se te haga extraño, que parte de eso es verdad. Y todo gracias a la inteligencia de una gran mujer. Relato anónimo.